Aló, esto es Radio Política. Vamos a hablar sobre cómo se origina todo, cómo se origina el Imperio Británico, el primer hombre del Imperio Británico. Pero el fundador, porque antes del Imperio Británico, de la Commonwealth, había un reino británico. Antes de eso había un Imperio Plantagenet, de alcance regional. Antes de eso había un reino normando, de conquista. Antes de eso había un reino anglosajón, de la etarquía anglosajona. Y antes de eso había un reino de esa etarquía llamado Reino de Wessex. ¿Qué había antes de eso? ¿Cómo se funda ese Reino de Wessex? Bueno, ustedes que lo han encontrado. Han encontrado un señor de la guerra anglosajón de hace unos 1400 años de antigüedad, ¿no? Lo han encontrado acá y te estoy mostrando las fotos. Ya, esto lo han encontrado en un sitio llamado Marlow, Buckinghamshire. Es decir, es un pueblo que está pegado a la metrópoli londinense, que la metrópoli es enorme. Aquí es donde se origina todo. En el mundo hay 3 cities: la City de Londres, la City de Nueva York y la City de Hong Kong. En esas cities todo se vende. Se vende agua. Todos los bienes del mundo pasan por ahí. Ahora ya está pasando el agua. El agua se ha bursatilizado y el agua se vende en bolsa. Ahora. Y va a una de estas 3 bolsas de valores. O sea, de estas 3 cities. Por ahí pasa el agua como commodities, claro está. No pasa todo ahí por esas ciudades, ¿no? Solamente se digitaliza y pasa como commodities y la gente compra y vende. Esa es la city. Es el poder de estos lugares. Y justamente esto está cerca de Londres. O sea, ¿cómo se origina esta city? ¿De dónde viene? Bueno, aquí están los orígenes. Sucede que han encontrado los restos de un jefe militar anglosajón muy importante, con una gran cantidad de armas de esa época, lanzas, una espada envainada. O sea, es interesante, es sumamente interesante todo esto. Y es demasiado importante, un gran ajuar funerario. A los especialistas le llamaban la atención las dimensiones del guerrero. ¿Cuánto medía? Medía justamente 1.80 de altura, y un poco más, mucho más que el 1.80 m de altura. Era enorme. Era muy raro para su época y también tenía una complexión musculosa. Alto, robusto, en comparación con otros hombres de ese momento, habría tenido una figura imponente incluso hoy. Entonces, ¿era un anglosajón? Prácticamente era como un Goliat en esa zona. La pregunta es, ¿estaba solo? ¿O tenía otros como él y él era más alto todavía que ellos? Y eso le daba cierta preeminencia para un momento como este. Entonces, a diferencia de la mayoría de sus coetáneos que fueron enterrados en cementerios, el señor de la guerra de Marlow, digo, es un pueblo que está pegado a la metrópoli de Londres, en las afueras. Es una ciudad, más o menos, una ciudad que está pegada en las afueras de Londres. Ese señor había sido sepultado solo, no en un cementerio, sino solo, en una orientación norte a sur, con vistas al río Támesis. Junto a la riqueza de su ajuar funerario, toda esa riqueza indica que el hombre era un líder tribal. Este señor de la guerra de Marlow ha dejado perplejos a los investigadores por el enclave de su entierro. ¿Cómo puede ser? Estaban esperando encontrar algún tipo de entierro anglosajón, pero lo que encontraron superó todas las expectativas. La tumba de este tipo se encuentra en la cuenca media del Támesis, lo que a menudo se pasa por alto en favor del Alto Támesis, donde se funda, según la tradición, el Reino de Wessex, y Londres, donde está la Londinium, que es la ciudad que fundan los romanos cuando convierten Inglaterra en provincia romana, la Britania. Pero esta tumba sugiere que los habitantes de esta región pudieron haber sido más importantes de lo que se sospechaba por los historiadores. La extensión del río Támesis, que cruza la zona sur de Inglaterra y baña Londres, justamente es lo que le da a Londres esa posición estratégica, porque está dentro y por ahí pasan los barcos y descargan la mercadería, y por ello pudieron crear un imperio transcontinental, aprovechando la edad del acero, la estructura financiera industrial,
pudieron aprovechar eso. Crearon un imperio transcontinental, uno de los más grandes imperios de la Tierra durante todo el siglo XIX, XVIII, y después lo convirtieron en la Commonwealth, la Comunidad de Naciones, en la cual la reina tiene la gobernación, el dominio de esos países, tanto que en Canadá no existe la palabra primer ministro en la Constitución. Lo que existe es la reina y el gobernador que elige la reina. O sea, no existe, no existe esas palabras. Simplemente lo que existe es un empleado, un administrador. Eso es lo que existe en la Constitución canadiense. Empleado o administrador, así habla, ¿no? Ni siquiera lo pone en mayúsculas. Date cuenta, ese es el poder de la reina, de la Commonwealth, hasta ahora. Y es unido a la City de Londres, pues más todavía. Pero ¿cómo se origina todo esto? Se origina aquí, con este señor de la guerra. Esta zona entonces era fronteriza. Tenemos el Londres y tenemos la zona alta de los reinos que se habían fundado ahí. Era un reino británico, britano-romano. Cuando los romanos desalojan en Inglaterra, algunos se quedan ahí y se organizan como pueden y crean pequeños reinos. Y también se pelean entre sí. Es así. Entonces, aquí tenemos una identidad propia, una unidad tribal muy poderosa antes de que se formaran todos estos reinos de la jerarquía anglosajona que conocemos. Y esto es del siglo V. Siglo VI. Este señor es del siglo VI después de Cristo. Allí lo han encontrado. Entonces, siguieron avanzando, siguieron investigando y encontraron vasijas de bronce, puntas de lanzas, lo van a exhibir ya en el museo. Van a seguir analizando su esqueleto para ver su edad, si tenía alguna enfermedad, pero por ahora han encontrado que tenía signos tempranos de artritis, mientras que sus dientes muestran algo de desgaste. Existen pocos o ningún entierro de este periodo en la región central de Támesis que tengan tan rico ajuar funerario, especialmente si lo comparan con el Bajo y el Alto Támesis. Los objetos que acompañan a este señor de la guerra han sido importados desde el norte de Francia o la zona de Renania, la zona de Rin. O sea, la zona de Rin, la zona continental. Hemos hablado también de eso acá. Que era un sitio donde se conservó varias técnicas de crear vasijas, cerámica, vidrio. Se conservó bastante de eso en esta zona y por lo tanto pudieron sobrevivir así. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a este señor de la guerra, un señor de la guerra que origina el reino de Wessex. Es lo más probable. Pero la pregunta es, ¿quién es? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que puede tratarse de Cerdic de Wessex, quien fue rey desde el año 519 al año 534 y nació en el año 467. Puede ser Cerdic de Wessex o su hijo, Cynric. Cerdic de Wessex dicen que funda el reino anglosajón de Wessex. Funda eso. Dice que él llega a las islas de Britania en el año 475, en una incursión germánica que se producía en esa época. Ya lo expliqué. Entonces él llega y proviene, Cerdic se dice que proviene del norte de la actual Alemania o Holanda, o sea, cerca de la zona donde estaban estos artefactos, estas vasijas con las cuales se le enterró. La pregunta es, ¿está cuadrando todo? ¿No serán vasijas que Cerdic traía con él, que trajo con él desde Alemania, desde la zona de Rin, que era su hogar? ¿No será eso? Por eso han encontrado estos artefactos en su tumba. O sea, tenemos tenemos muchas dudas acá, ¿no? Que son objetos importados del norte de Francia o Renania, justamente la zona donde se dice que Cerdic era originario, su lugar natal. Se dice que Cerdic llega y encuentra a un rey llamado Nathaniel, el cual respetó durante 15 años. Sin embargo, en el 508 lo asesinó, proclamándose primer rey de Wessex. ¿Por qué se llama Wessex? Wessex significa webs,
oeste Saps sajones, rey de los sajones occidentales. Eso significa rey de Wessex. Y se proclamó primer rey de Wessex. Y después prosigue su conquista sobre el territorio de la antigua provincia romana de Britania, ocupando las islas de Wight, que es una isla que está al sur, que parece en forma de rombo. Y bueno, entonces tenemos esto. Como ves, casi todo cuadra. Muchas cosas cuadran. Entonces estamos frente a Serdi, el primer rey de Wessex, y de este rey se origina una línea de reyes que al final desemboca en la actual Commonwealth británica, bajo el mando de la reina de Inglaterra. Estamos en eso, es que él crea, un líder tribal de la zona media del valle, del Támesis, conquista el reino, como un líder tribal simple, conquista un reino ya establecido, que se encuentra en la parte alta del Támesis, lo conquista y lo anexa y se convierte en el rey. Y comienza a crear una guerra de conquista, comienza a crearlo. Y llega a tal punto que sus sucesores comienzan a conquistar uno tras otro, comienzan a hacer conquistas, y llega a tal punto en el cual termina esto en un gran imperio, termina esto en una City de Londres, termina esto en la Commonwealth británica bajo el mando de la reina, y muchos presidentes, primer ministros que son en verdad administradores de la reina. Es así como inicia todo. Bueno, sucede que es demasiado coincidente este tema. Aquí se funda la Casa de Wessex, y de aquí viene la monarquía británica, y la Commonwealth, y la City de Londres. Justamente lo han encontrado en la parte media del Támesis, en las afueras de una ciudad que está pegada a la ciudad metropolitana de Londres, una ciudad muy grande. Bueno, eso fue todo, y nos vemos hasta otra ocasión. Recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.